Sistemas estructurales. Los espacios de la Purísima se dividen en dos funciones, eclesiástico y secular. Estas dos áreas al mismo tiempo siguen la división que existen entre los dos tipos de sistemas estructurales identificados, laminar y reticular. El área eclesiástica se compone de la nave, el transepto, el crucero, las capillas laterales y el ábside. Estas áreas son compuestas por una estructura laminar de concreto armado en forma de cruz latina, la cual mide 42.95 metros de la entrada al ábside con un claro de 17.4 metros y de transepto a transepto mide 36.9 metros con un claro de 12.6 metros. Por otra parte, los espacios seculares, compuestos por la cripta, las sacristías de ambas plantas, las bodegas y la sala de reuniones, además del campanario, se componen por una estructura reticular de concreto armado. Sistema estructural eclesiástico. Estructura abordada desde la forma. Ahora la lógica estructural de la estructura laminar puede abordarse desde dos maneras, desde su forma y su tectónica. Si la abordamos desde la forma, tenemos que todos los paraboloides de concreto armado son cascarones, la Purísima es un paraboloide de concreto armado, la Purísima es un cascarón. Bajo este razonamiento, la estructura laminar se puede explicar como dos cascarones en forma de arco catenario, corrido que se intersecta en una bóveda de crucería. Estos cascarones, que tienen un grosor de 1.16 metros y una altura de 22 metros, debido a su forma se cargan a sí mismos, por lo que sus elementos portantes son asimismo los envolventes. Aunque debido al desconocimiento de los constructores, se le agregó refuerzos verticales, en forma de nervaduras, y horizontales en forma de traves, todos estos de concreto armado. Las nervaduras se dividen en secundarias, con una altura de 22 metros y unas medidas aproximadas de 0.98 por 0.54 metros, y las cuales refuerzan a los cascarones a manera de arcos fajones, y las primarias, con una altura de 29 metros desde sus cimientos y unas medidas aproximadas de 2 por 2 metros, las cuales se componen de tres secundarias que están cimentadas y forman los nervios de la bóveda de crucería. Por su parte, los traves con longitudes de 3, 4.5 y 5 metros y un grosor aproximado de 0.4 metros están a media altura de la bóveda y evitan la apertura de la estructura. Estos traves fueron vaciados después del resto del cascarón y van embebidos en este, mientras que las nervaduras son monolíticas con el cascarón. Además de los cascarones mayores, la estructura laminar está compuesta por 10 cascarones de simple curvatura en forma de bóvedas catenarias menores, los cuales conforman las capillas laterales y las capillas testeras. Las capillas testeras cuentan con nervaduras aunque no con traves, y las capillas laterales con un grosor de 0.54, una altura de 10 y un claro de 5.35 metros. No cuentan con ningún tipo de refuerzos. Funcionan como el resto de los cascarones deberían funcionar si no tuvieran refuerzos, pues todos son cascarones. Por último, el catenoide, el cual conforma el ábside, es un cascarón sin refuerzos de doble curvatura y de bordes curvos, que tiene 0.30 metros de grosor, una altura de 14 metros y un claro de 8.5 metros aproximadamente. Es importante recalcar que los cascarones menores y mayores no serían estructuralmente dependientes entre sí, pues los cascarones mayores solo reposan sobre los menores, aunque en sí podrían cargarse a sí mismos. Estructura abordada desde la tectónica. Por otra parte, si abordamos la estructura desde la tectónica y gracias a la información dada por el arquitecto Fernando García Narro, podemos explicar la estructura laminar como dos muros en cantilever que sostienen una bóveda de cañón corrido. Este tipo de estructura pudo haber sido empleada debido a la falta de conocimiento en la construcción y funcionamiento de los cascarones de concreto armado por parte de Enrique de la Mora. Bajo este razonamiento, los elementos portantes verticales de la estructura laminar serían los muros en cantilever de concreto armado, los cuales al mismo tiempo conforman el envolvente vertical, con una altura de 15 a 16 metros. Estos muros cargan una bóveda de cañón corrido de concreto armado de ferrocemento, con una altura de 5 a 6 metros, la cual cumple el rol de una cubierta y conforma el envolvente horizontal de la estructura. Estas bóvedas se intersecan, formando una bóveda de crucería. Por otra parte, estos dos elementos están unidos por traves de concreto armado, los cuales son los elementos portantes horizontales y cierran la estructura. Estos traves, a su vez, están soportados por nervaduras,
las cuales funcionarían igual que si la estructura fuera un cascarón, con las secundarias formando arcos fajones y las primarias siendo los nervios de las bóvedas de crucería, estando cimentadas y compuestas por 3 secundarias. Estas nervaduras también serían parte de los elementos portantes verticales de la estructura. Cabe mencionar que los glosores y medidas de los elementos estructurales serán iguales a los que mencionamos en la perspectiva desde la forma. Por último, y bajo esta lógica estructural, en base a fotos históricas, creemos que la construcción del edificio se realizó en 3 secciones. Los muros en cantilever son una pieza, los traves y la bóveda de cañón otras 2. En este caso, las nervaduras estarían seccionadas en 3, siendo monolíticas con elemento de cada pieza. También podemos resaltar que los muros en cantilever están posiblemente cimentados con cables tensores, como se ha hecho en otras iglesias como la de San José Obrero y Santa Teresita de Niño Jesús. También cabe mencionar que bajo esta propuesta, las capillas laterales, testeras y el catenoide seguirán siendo cascarones de concreto armado, pues estos sí son solo una sola pieza de concreto que se porta a sí misma gracias a su forma, aunque como se mencionó anteriormente, las capillas testeras también cuentan con nervaduras como refuerzos, pero creemos que igual son cascarones, debido a la ausencia de los traves. También podemos resaltar que las capillas laterales podrían llegar a cumplir un rol estructural al trabajar de una manera similar a los contrafuertes para los muros en cantilever, pero no se puede afirmar de manera definitiva. Sin importar cómo sea la estructura, podemos mencionar que los acabados principales de la estructura laminar se componen de repellado de cemento. En la parte exterior de la estructura se presenta un impermeabilizante de poliuretano cubierto por una pasta. En ambos casos, los elementos estructurales se enlazan mediante el anclaje de las varillas del concreto armado, pudiendo ser esto entre el cascarón y el trave, o entre el muro de cantilever, trave y bóveda. De igual manera, estos elementos se apoyan entre sí mediante el apoyo simple. También existen algunos elementos fijos envolventes independientes del portante, como lo son los pilares y vigas de concreto armado que sostienen los ventanales y están anclados a la estructura, o los muros de mampostería de piedra laja de los claros ciegos, los cuales no se conectan con el resto del edificio. Sistema reticular secular. Los espacios seculares conforman una estructura reticular de concreto armado, casi independiente de la estructura laminar, aunque en sí sostiene una parte de esta. Esta retícula compone el espacio de la cripta y de las sacristías en ambas plantas. Los elementos portantes verticales son los pilares de concreto armado, los cuales reciben las cargas canalizadas por las vigas de concreto armado, con unas medidas variables de 4 a 5 metros de longitud y 0.3 a 0.45 metros de lado a lado, que serían iguales tanto en la cripta como en las oficinas, que son los elementos portantes horizontales. Podemos identificar todas las vigas primarias y secundarias en la cripta, así como sus pilares, las cuales son de forma tronco-piramidal invertida, aunque no en las sacristías, debido a que gran parte de sus columnas, que tendrían medidas aproximadamente de 0.4 por 0.4 metros y una altura de 2.9, se encuentran embebidas en los muros, haciendo difícil tener un número exacto o sus medidas. Cabe resaltar que en la cripta se encuentran 4 pilares compuestos distintos al resto de los pilares de la retícula, con una forma irregular y medidas aproximadas de 2.14 por 1.6 metros. Esto se debe a que estos son la continuación de las nervaduras compuestas y reciben sus cargas para llevarlas a los cimientos. Por otra parte, los elementos envolventes verticales, tanto en la cripta como en las sacristías y sala de reuniones, son muros de concreto armado, con un grosor de 0.2 metros y una altura de 6 a 10 metros, los cuales pueden ser modificados, destruidos o agregados como se ha hecho anteriormente sin afectar a la estructura, pues no cargan. Asimismo, los elementos envolventes horizontales son las losas de concreto armado sostenidas por los elementos portantes, con un grosor aproximado de 0.2 metros. Podemos identificar 2 tipos de losas, la de entrepiso, la cual es maciza, y la de azotea de las sacristías, la cual es aligerada. Cabe recalcar que además de los pilares o nervaduras, los muros de contención que rodean la planta de sótano también cumplen con el rol en el portante vertical de ambas estructuras, laminar y reticular, enlaces de los elementos y sujeción del envolvente. Al igual que en la estructura laminar,
Los acabados que encontramos en las sacristías y la cripta son el repellado de mortero de cemento, aunque también se pueden identificar distintos azulejos, duelas y paneles adheridos a la estructura. Por su parte, podemos deducir que los elementos estructurales, tanto portantes como envolventes, están fijados entre sí, por medio del anclaje de las varillas de concreto armado, y los apoyos entre ellos son el apoyo simple, sistema reticular del campanario. Independiente de la estructura laminar y la estructura reticular de los espacios seculares, el campanario se compone de una estructura reticular de elementos de concreto armado, que tiene unas medidas de 4 por 6 metros con 43 metros de altura. Está sostenida por 4 pilares, los cuales conforman el portante vertical y se unen mediante 8 vigas en distintos niveles, las cuales conforman el portante horizontal. Estos elementos, a su vez, sostienen las 8 losas aligeradas de concreto armado, que son el envolvente horizontal. Por último, el envolvente vertical está compuesto por muros de mampostería de piedra laja con mortero de cemento, muy posiblemente fijados a la estructura mediante el mismo mortero. Proyecto arquitectónico en función de la lógica constructiva. La disposición de los espacios eclesiásticos y seculares corresponde asimismo a la disposición de la estructura laminar y la estructura reticular. Esto deja claro la lógica estructural que siguió el proyecto, pues ambos tipos de sistemas responden a las diferentes necesidades de ambos tipos de espacios. La estructura laminar permite grandes claros, una gran altura y un solo espacio continuo de congregación, dándole a la estructura una buena iluminación y acústica para las misas. Por otra parte, aunque la estructura reticular no permite los mismos claros ni la misma iluminación, la separación del envolvente con el portante permite la modificación continua en los espacios de las sacristías y oficinas conforme se necesite, como se ha hecho varias veces a lo largo de la historia del edificio. Cabe recalcar que fueron los límites de la estructura reticular que causaron el desuso de la cripta como capilla, pues los claros que permite este tipo de estructura no pudieron aportarle la iluminación, acústica o ventilación óptimas para un espacio de congregación. Como comentarios finales, podemos decir que después de haber analizado las estructuras que conforman la Basílica de la Purísima y el haber contrastado las dos posibles lecturas que éstas podrían tener, un cascarón de concreto armado con refuerzos o muros en cantilever con una bóveda de cañón corrido, se puede concluir que la Purísima fue un ejercicio exploratorio de cómo funcionan las estructuras que se sostienen por su forma y no por su masa, y fue un importante referente para las estructuras de cascarón que realizarían Enrique de la Mora y otros arquitectos en los años posteriores. Por último, agregamos que, siguiendo lo descubierto en la investigación, nuestra postura es que la estructura de la Purísima es de muros en cantilever que sostienen una bóveda de cañón corrido, la cual es respaldada por las fuentes primarias encontradas, aunque esta teoría podría ser rebatida o incluso refutada por futuras investigaciones. Gracias.